Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos vamos a adentrar en un texto fascinante sobre cómo aplicar la filosofía estoica a nuestras vidas modernas. Pero ojo, no buscamos convertirnos en estoicos de la noche a la mañana, Claro. sino más bien descubrir si hay hábitos prácticos que podamos adoptar para una vida más tranquila y satisfactoria. Exacto. Y esta fuente nos ofrece 10 hábitos específicos que deberíamos evitar. Qué interesante. Es como un mapa para sortear esas ansiedades y frustraciones diarias. Me encanta la idea de un mapa. Y ya que hablamos de eso, la fuente no pierde tiempo, va directo al grano con los dos primeros hábitos, la envidia y la venganza. Emociones que, admitámoslo, todos hemos sentido en algún momento, ¿no? Claro, son reacciones humanas muy comunes. Sí. Pero la fuente nos recuerda que la envidia es como un veneno que nos corroe por dentro, ¿no? Nos hace desear lo que otros tienen, en lugar de valorar lo que nosotros poseemos. Es totalmente cierto. Y me ha impactado la cita de Epicteto que incluye la fuente. No busques que los acontecimientos ocurran como tú quieres, sino desea que sucedan como suceden y vivirás sereno. ¡Qué gran consejo para combatir la envidia! Es que esa frase de Epicteto es fundamental para entender la esencia del estoicismo. No se trata de reprimir las emociones, sino de enfocar nuestra energía en lo que podemos controlar nuestras propias acciones y reacciones. La envidia nos atrapa en un ciclo de deseos insatisfechos sobre cosas que están fuera de nuestro alcance. Totalmente. En cuanto a la venganza, la fuente la describe como un espejismo de justicia que solo nos ata al pasado y a la amargura. Y me encanta cómo la fuente utiliza la frase de Marco Aurelio: el mejor castigo para un enemigo es no parecernos a él. Esa frase es poderosa. La venganza nos coloca al mismo nivel que aquello que nos ha dañado. En lugar de buscar esa justicia efímera, el estoicismo nos invita a elevarnos a no dejarnos arrastrar por la ira o el resentimiento. Me parece una forma mucho más sana y constructiva de afrontar estas situaciones. Hablando de cosas que nos pesan, el tercer hábito que la fuente nos invita a evitar es el apego excesivo a lo material. Este punto es especialmente relevante en el mundo actual dominado por el consumismo. La fuente nos recuerda que la riqueza es efímera y que acumular posesiones no nos garantiza la felicidad. Y aquí la fuente nos trae una cita de Séneca que me ha hecho reflexionar. Es pobre, no el que tiene poco, sino el que desea más. ¿Cuánta verdad hay en esas palabras? En una sociedad que constantemente nos bombardea con mensajes de necesitas esto, no puedes vivir sin aquello, es fácil caer en la trampa de creer que la felicidad está en las cosas materiales. El estoicismo nos invita a cuestionar esa creencia y a buscar la satisfacción en nuestro interior. Me parece un enfoque mucho más sostenible y auténtico. ¿Y qué podemos hacer para combatir ese apego excesivo? ¿Algún consejo práctico que nos ofrezca la fuente? La fuente nos anima a practicar el desapego, a preguntarnos si realmente necesitamos todo lo que compramos y si podríamos vivir con menos. En definitiva, se trata de simplificar nuestras vidas y valorar lo esencial. Un buen ejercicio de minimalismo, ¿no? Pasar de lo material a lo mental, porque el cuarto hábito que la fuente nos invita a evitar es la ansiedad por el futuro, algo que seguro resuena con muchos de nosotros. Es un clásico. La mente humana tiende a proyectarse hacia el futuro, generando preocupaciones e inquietudes. Y aquí la fuente nos recuerda la importancia de la dicotomía del control, un principio fundamental del estoicismo. Para ser sincera, yo a veces me pierdo un poco con estos conceptos estoicos. ¿Podrías explicar un poco más a fondo la dicotomía del control? Claro, la dicotomía del control nos enseña a diferenciar entre lo que podemos controlar y lo que no. En el caso de la ansiedad por el futuro, la fuente nos invita a identificar qué aspectos de esa preocupación están realmente bajo nuestro control y a enfocar nuestra energía en ellos. Es decir, que en lugar de preocuparnos por cosas que no podemos cambiar, como lo que pueda pasar dentro de un año, deberíamos centrarnos en las acciones que podemos tomar hoy para construir el futuro que deseamos. Exacto. Y aquí la fuente nos ofrece un ejercicio muy práctico. Cuando nos sintamos ansiosos, hacer una lista de las cosas que sí podemos controlar y actuar sobre ellas. Aceptar la incertidumbre es clave para una vida más serena. Me parece un consejo muy útil. A veces el simple hecho de escribir lo que nos preocupa y analizar qué aspectos podemos controlar ya nos ayuda a calmar la mente. Hablando de controlar la mente, el quinto hábito a evitar, según la fuente, es la expresión descontrolada de emociones negativas. Este punto es importante aclararlo. No se trata de reprimir nuestras emociones, sino de aprender a gestionarlas de forma saludable. El estoicismo no busca convertirnos en robots sin sentimientos. Exacto. Todos experimentamos emociones negativas como la ira, el miedo o la tristeza. Lo importante es no dejar que nos dominen, que no nublen nuestro juicio y nos lleven a actuar de forma impulsiva. Justo eso es lo que la fuente trata de transmitir. Y para ayudarnos en este proceso nos propone un ejercicio muy interesante. Antes de reaccionar impulsivamente, respirar profundamente, darnos tiempo para reflexionar y preguntarnos: ¿cómo reaccionaría un sabio en esta situación?
Me encanta esa pregunta. Es una forma de poner las cosas en perspectiva y actuar con mayor sabiduría. Hablando de sabiduría, el sexto hábito que la fuente nos invita a evitar es... Malgastar energía en lo que no está bajo nuestro control. De nuevo vemos aquí la importancia de la dicotomía del control. Podríamos decir que este hábito está relacionado con la aceptación. Sin duda, se trata de reconocer que hay cosas que simplemente no podemos cambiar, como el clima, el tráfico o la opinión de los demás. Obsesionarnos con ellas solo nos genera frustración y malestar. A mí me pasa a veces con el clima. Si llueve me pongo de mal humor en lugar de simplemente aceptar que no puedo hacer nada para cambiarlo. Es un ejemplo perfecto. La fuente nos invita a fluir con la vida en lugar de resistirnos a ella. Aceptar lo que no podemos cambiar nos libera de una gran carga emocional. Sabia enseñanza. Y ahora, si te parece bien, me gustaría que nos adentráramos en el séptimo hábito. Por supuesto, continuamos. El séptimo hábito que la fuente nos invita a evitar está muy ligado a nuestro día a día, especialmente en la era digital. ¿Te refieres a revisar el teléfono nada más despertarnos? Exactamente. Es un hábito tan común que casi lo vemos como algo natural, pero la fuente nos advierte sobre cómo esa avalancha de información y notificaciones nada más abrir los ojos puede llenarnos de ansiedad desde primera hora. Yo reconozco que soy culpable de esto. Es como si necesitara esa dosis de información para empezar el día. ¿Qué alternativa nos propone la fuente? Nos invita a imaginar cómo un estoico como Marco Aurelio comenzaría su día. En lugar de dejarnos arrastrar por el torbellino digital, podríamos dedicar las primeras horas a la reflexión, la preparación mental, a conectar con nosotros mismos. Suena muy bien, pero siendo realistas, ¿cómo podemos aplicar eso en la práctica? La fuente nos anima a plantearnos una pregunta clave. ¿Qué haría Marco Aurelio con su primera hora del día? En lugar de revisar el móvil, podríamos meditar, leer, escribir en un diario, dar un paseo por la naturaleza o simplemente disfrutar de un desayuno tranquilo en silencio. Es un cambio de mentalidad radical. Y pensar que algo tan simple como la forma en que empezamos el día puede tener un impacto tan grande en nuestro bienestar. Es como si estuviéramos programando nuestra mente para la calma o para el estrés desde el primer minuto. Totalmente. Y esto conecta con otro punto fundamental que la fuente destaca, la importancia de cultivar la paciencia. En un mundo que nos empuja constantemente a la prisa y la inmediatez, la paciencia parece un valor en extinción. Sin embargo, la fuente nos recuerda que la paciencia es esencial para tomar decisiones más sabias, para construir relaciones más sólidas y, en definitiva, para vivir con mayor serenidad. ¿Y cómo podemos cultivar esa paciencia en un mundo tan acelerado? ¿Tenemos alguna herramienta a nuestro alcance? La fuente nos ofrece varios consejos prácticos. Por ejemplo, practicar la respiración consciente, aceptar los imprevistos con calma y recordar que no siempre podemos controlar las circunstancias externas, pero sí nuestra reacción ante ellas. Me gusta la idea de la respiración consciente. Es una herramienta sencilla que podemos utilizar en cualquier momento y lugar para calmar la mente y recuperar la serenidad. A veces nos olvidamos de algo tan básico como respirar. Exactamente, y es importante recordar que la paciencia no se trata de ser pasivos o conformistas, sino de actuar con determinación, pero sin dejarnos llevar por la ansiedad. Es encontrar ese equilibrio entre la acción y la aceptación. Es decir, no se trata de resignarse, sino de actuar con calma y sabiduría. Hablando de actuar, el octavo hábito que la fuente los invita a evitar es apresurarse sin reflexión. En otras palabras, pensar antes de actuar. Exacto, la fuente nos recuerda que la prisa es enemiga de la sabiduría y que tomar decisiones impulsivas sin considerar las consecuencias nos aleja del ideal estoico de la racionalidad. Vivimos en una cultura de la inmediatez, donde todo tiene que ser rápido. Nos cuesta parar a reflexionar, tomarnos nuestro tiempo. Es cierto, pero la fuente nos ofrece un ejercicio muy útil para contrarrestar esa tendencia. Antes de tomar una decisión importante, hacer una pausa consciente, respirar profundamente, preguntarnos si nuestra respuesta es racional o simplemente una reacción emocional. Es un consejo tan simple como poderoso. A veces solo necesitamos unos segundos de pausa para evitar cometer errores o decir algo de lo que luego nos arrepintamos. Es como pulsar el botón de pausa en nuestra mente. Esa es la clave. Y este hábito nos lleva al siguiente punto, el entorno en el que nos movemos. El noveno hábito a evitar, según la fuente, es rodearse de personas negativas, algo que a veces es difícil de controlar. Es cierto, no siempre podemos elegir a las personas con las que nos relacionamos, especialmente en el trabajo o en la familia, pero la fuente nos recuerda que incluso en esas situaciones donde no podemos controlar quién nos rodea, sí podemos controlar nuestra propia reacción. Te refieres a la práctica de la indiferencia de la que hablábamos antes. ¿Cómo podemos aplicarla en este caso? La indiferencia no se trata de ser fríos o distantes, sino de proteger nuestra propia energía. Si alguien se queja constantemente, por ejemplo, podemos intentar cambiar el tema de conversación o simplemente escuchar sin dejarnos afectar emocionalmente. Es como observar la situación desde fuera sin involucrarnos en el drama.
Exactamente. Y recordemos que la indiferencia no implica falta de compasión. Podemos comprender el sufrimiento de otra persona sin necesidad de asumirlo como propio. Es encontrar ese punto de equilibrio entre la empatía y la protección de nuestro propio bienestar. Este punto me parece especialmente importante. A veces nos sentimos obligados a absorber los problemas de los demás y eso termina afectando nuestra propia paz interior. Pero la fuente nos recuerda que podemos ser compasivos sin sacrificar nuestra serenidad. Totalmente de acuerdo. Y hablando de serenidad, me gustaría dedicar un tiempo a reflexionar sobre el último hábito que la fuente nos invita a evitar. Evitar el silencio y la reflexión. En un mundo tan ruidoso como el nuestro, parece un lujo casi inalcanzable. Estamos constantemente bombardeados con información, estímulos, distracciones. La fuente nos advierte que esa hiperestimulación constante nos impide conectar con nosotros mismos, con nuestra propia sabiduría interior. Y nos propone el silencio como antídoto, como un espacio para reencontrarnos. El silencio nos permite escuchar nuestra propia voz interior, reflexionar sobre nuestras experiencias, conectar con nuestras emociones más profundas. Pero siendo sinceros, a veces el silencio nos incomoda. Es cierto, estamos tan acostumbrados al ruido que el silencio puede resultar incluso amenazante. Pero la fuente nos anima a empezar poco a poco a dedicar, aunque sea 5 minutos al día, a la meditación, a dar un paseo en silencio por la naturaleza, a simplemente sentarnos en una habitación sin hacer nada. Suena simple, pero creo que a muchos nos costaría hacerlo. ¿Cómo podemos romper con esa inercia del ruido y la distracción? Requiere un esfuerzo consciente, sin duda. Pero los beneficios que nos aporta el silencio son tan grandes que merece la pena intentarlo. Mayor claridad mental, reducción del estrés, mejor capacidad para tomar decisiones, mayor conexión con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Es una lista de beneficios bastante convincente. Creo que voy a intentar incorporar el silencio en mi rutina diaria. Empezaré poco a poco con 5 minutos al día y a ver qué tal. Me parece una excelente idea. Y recuerda que el estoicismo no se trata de perfección, sino de progreso constante. Cada pequeño paso que damos hacia una vida más serena y consciente es una victoria. Es un viaje, no un destino. Exactamente. Y al final de este viaje lo que encontramos es la libertad interior, la capacidad de vivir con serenidad y sabiduría sin importar las circunstancias externas. Qué hermosa reflexión. Me ha encantado esta inmersión en los hábitos estoicos a evitar. ¿Te parece si hacemos una pausa aquí y continuamos en la siguiente parte de nuestra inversión? Me parece perfecto. Todavía nos queda mucho por explorar y compartir sobre el camino estoico hacia una vida más plena. Decíamos que no siempre podemos elegir nuestro entorno, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos ante él. Ajá. La fuente nos recuerda que incluso en situaciones donde no podemos controlar quien nos rodea, sí podemos controlar nuestra propia reacción. Hablabas de la práctica de la indiferencia. Sí. ¿Cómo podemos aplicarla en este caso? ¿Cómo podemos proteger nuestra energía sin parecer fríos o distantes? Es un equilibrio delicado. La fuente no nos da una fórmula mágica, sino que nos invita a ser conscientes de la dinámica de nuestras relaciones. Si alguien se queja constantemente, por ejemplo, podemos intentar cambiar el tema de conversación o simplemente escuchar sin dejarnos arrastrar por su negatividad. Es como si creáramos un escudo protector alrededor de nuestra propia energía. Observamos la situación desde fuera sin dejarnos absorber por el drama. Exacto. Y es importante recordar que la indiferencia no implica falta de compasión. Podemos comprender el sufrimiento de otra persona sin necesidad de asumirlo como propio. Es encontrar ese punto de equilibrio entre la empatía y la protección de nuestra propia paz interior. Este punto me parece fundamental. A veces nos sentimos obligados a cargar con los problemas de los demás, y eso termina afectando nuestro propio bienestar. La fuente nos recuerda que podemos ser compasivos sin sacrificar nuestra serenidad. Totalmente de acuerdo. Y hablando de serenidad, me gustaría que volviéramos al último hábito que la fuente nos invita a evitar. Evitar el silencio y la reflexión. En un mundo tan hiperestimulado como el nuestro, parece que siempre tenemos que estar haciendo algo ocupados, conectados. Es cierto, parece que nos cuesta estar en silencio sin hacer nada. Estamos constantemente bombardeados con información, estímulos, distracciones. Y esa hiperestimulación constante nos impide conectar con nosotros mismos, con nuestra propia sabiduría interior. La fuente nos recuerda que el silencio es un espacio para reencontrarnos, para escuchar nuestra voz interior, para reflexionar sobre nuestras experiencias, para conectar con nuestras emociones más profundas. Pero a veces el silencio nos incomoda, nos genera ansiedad. ¿Cómo podemos empezar a incorporar el silencio en nuestra vida diaria? ¿Algún consejo práctico que nos ayude a dar ese primer paso? La fuente nos anima a empezar poco a poco. Podemos dedicar 5 minutos al día a la meditación, a dar un paseo en silencio por la naturaleza, a simplemente sentarnos en una habitación sin hacer nada.
Apagar el móvil, la televisión, cualquier fuente de ruido y permitirnos simplemente estar. Suena simple, pero creo que a muchos nos costaría hacerlo. Estamos tan acostumbrados al ruido que el silencio puede resultar incluso amenazante. Es cierto, requiere un esfuerzo consciente, romper con esa inercia del ruido y la distracción. Pero los beneficios que nos aporta el silencio son tan grandes que merece la pena intentarlo. Mayor claridad mental, reducción del estrés, mejor capacidad para tomar decisiones, mayor conexión con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Es una lista de beneficios bastante convincente. Creo que voy a intentar incorporar el silencio en mi rutina diaria. Empezaré con 5 minutos al día y a ver qué tal. Me parece una excelente idea. Y recuerda que el estoicismo no se trata de perfección, sino de progreso constante. Cada pequeño paso que damos hacia una vida más serena y consciente es una victoria. Es un viaje, no un destino. Exactamente. Y al final de este viaje lo que encontramos es la libertad interior, la capacidad de vivir con serenidad y sabiduría sin importar las circunstancias externas. Qué gran aprendizaje. Me ha encantado esta inmersión en los hábitos